generalización de integral múltiple, ¿sí? Nosotros vamos a tener que generalizar el concepto de integral de Riemann-Darboux para funciones de n variables. Entonces lo que se hace es definir un rectángulo coordenado, ¿sí? El rectángulo coordenado sería como un producto cartesiano de todos estos intervalos, ¿sí? No lo vamos a poder graficar, pero ustedes saben que en R1 esto sería solamente un intervalo, ¿está bien? En este caso, en R1 le voy a poner acá, así se dan cuenta lo que estamos haciendo, para que ustedes vean este rectángulo coordenado en Y, ¿está bien? Si n es igual a 1, ustedes van a tener solamente que el intervalo va a ser un intervalo que va desde A hasta B, ¿está bien? Si n es igual a 2, ustedes van a tener que el intervalo va a ser igual al intervalo que va de 1, B1, ¿está bien? Por el intervalo de A2, B2. ¿Qué quiere decir esto? Que esto me representa un rectángulo en R2. Esto me representaba solamente un intervalo en R1. Y si estamos en R3, entonces esto va a representar un volumen que sería como un paralelepípedo, ¿sí? Entonces esas cosas las tengamos en cuenta y hasta ahí yo puedo llegar a visualizarlo, ¿verdad? Hasta R3. Y acá por el lado 3, B3. ¿Sí? O sea que acá tendría como un paralelepípedo. Bueno, el diámetro, me dice, el diámetro de ese intervalo que está incluido en Rn, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué cosa? Al supremo de la norma entre esos dos puntos que pertenecen a ¿qué cosa? A ese intervalo. Por ejemplo, si estamos trabajando, acá vamos a poner el diámetro, ¿está? Si ustedes trabajan en ¿qué cosa? Con n igual a 1, para que vean a qué le llaman diámetro, ¿está bien? Si están trabajando en R1, quiere decir que su intervalo iba a ser igual a ¿qué cosa? Al AB, ¿verdad? Entonces la norma iba a ser ¿qué cosa? Yo iba a tener un punto por acá y un punto por acá que lo voy a llamar X y lo voy a llamar Y. Calculo la distancia que hay desde acá hasta acá, ¿está bien? Pero de todos los puntos, ¿está bien? Que yo tome, tengo que buscar de todas esas distancias, de cualquier X a cualquier Y de ese intervalo, voy a sacar ¿qué cosa? El supremo, la mayor distancia. Quiere decir que si este era un X, acá puedo decir el X estaba acá y el Y estaba acá. ¿Está bien? Entonces ahí tengo otra distancia. Entonces, de estas distancias, de todas las distancias que yo pueda encontrar entre cualquier par de puntos del intervalo, yo tengo que tomar las más grandes. En este caso, el diámetro. ¿El diámetro de quién? Del intervalo Y, ¿quién sería? Sería la distancia que hay desde B hasta A, o sea que sería el valor absoluto de B menos, ¿qué cosa? A. ¿Está bien? Si estoy trabajando en R2, ustedes van a tener el intervalo que viene a ser, ¿qué cosa? Un rectángulo. ¿Está bien? En donde acá yo voy a decir, esto es A1, esto es B1, esto sería A2 y esto sería B2. ¿Verdad? Entonces, de este intervalo yo tengo que tomar dos puntos. Este sería un X, este sería un Y. La distancia
estaría dada por la norma, ¿verdad? Este sería mi X y este mi Y. ¿Está bien? Entonces, la distancia sería X, la norma de X menos Y. Pero nosotros tendríamos, ¿qué cosa? Tengo que buscar de todas las distancias que yo pueda encontrar, tengo que tomar la más grande, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, nunca dice el supremo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Vamos a tener que calcular todas las distancias. ¿Está bien? Entonces, la mayor distancia, ¿quién sería? Sería esta, ¿o no? Las que están justo en las diagonales, creería yo. ¿Está bien? Entonces, eso vendría a ser, ¿qué cosa? El diámetro del intervalo. ¿Sí? Y lo mismo si ustedes están trabajando en donde en R3 tienen que tener esa visión, digamos, tomo un punto del intervalo, otro punto del intervalo y calculo la distancia. De todas las distancias yo voy a buscar, ¿qué cosa? El supremo. ¿Sí? Entonces, después voy a definir acá el volumen, ¿sí? El volumen en un intervalo se puede definir como el producto de las longitudes, ¿sí? Vieron que en este caso uno entiende por volumen, si es que nosotros estuviéramos trabajando en R3, uno diría, bueno, ahí tiene sentido hablar de volumen, pero acá lo están nombrando volumen de un intervalo, ¿está bien? Entonces eso lo definen como la productoria de esas longitudes, ¿está bien? Por ejemplo, si estamos en R1, tengo que hacer el producto solamente de esta distancia, ¿está bien? En cambio acá, el volumen de este intervalo en R2, ¿quién sería? Sería el producto de B1 menos A1, ¿está bien? Por, ¿qué cosa? B2 menos el A2. ¿Está bien? Y si estuviera en R3, el volumen del intervalo sería, ¿qué cosa? De vuelta, B1 menos A1 por B2 menos A2 por el B3 menos el A3. ¿Está bien? Y así se va extendiendo a medida que nosotros tomemos n igual a 1, n igual a 2, n igual a n. ¿Está bien? Entonces, esto yo lo escribí así porque hasta n igual a 3, porque eso es lo que nosotros podemos visualizar, pero sabemos que cuando me hablen del volumen en Rn vendría a ser el producto de todas esas distancias. ¿Sí? Hay otra definición que me dan, que es la partición. ¿Sí? Nosotros vamos a tener partición ¿para quién? Para el intervalo I. ¿Sí? Una partición de I, entonces en Rn, ¿sí? Que no lo vamos a poder graficar, pero sí podemos graficarlo, digamos, en los reales, en R2 y en R3. Entonces ahí lo visualizamos, ya lo habíamos visualizado eso, ¿sí? Podemos tener una partición de M sub I punto sobre cada intervalo, ¿está bien? Cada intervalo, incluido en los reales, con I variando desde qué cosa. Con I variando desde 1 hasta N, dice, ¿sí? Entonces acá dice que se define una partición sobre I, incluido en Rn, denotada como P sub I, como el producto cartesiano de todas las particiones P sub I. ¿Sí?
Entonces a cada subintervalo yo lo voy a dividir en esta cantidad de puntos. ¿Está bien? Y entonces, después haciendo el producto cartesiano, nosotros vamos a encontrar lo que se llama la partición de todo el intervalo I. ¿Sí? Bueno, y de vuelta acá tenemos que definir la norma de una partición. ¿Sí? Entonces, la norma de una partición de I en Rn, ¿sí? Como cada partición en I genera una cantidad, dice, de M sub n, nuevo subrectángulo de n dimensionales, y sub k, ¿sí? Como es el caso de la figura que tenemos acá, ¿sí? Entonces, acá vemos. Me dicen que la norma de la partición va a ser igual a ¿qué cosa? Al máximo, ¿sí? De todos los elementos de esta partición, al máximo de los diámetros de cada subintervalo que uno genera. ¿Está bien? Entonces, en este caso, si ustedes están en R2, ustedes van a tener ¿qué cosa? Todos estos subintervalos. ¿Está bien? Que van a ser ¿qué cosa? Rectángulos. A todos estos que hacen le calculan el diámetro. ¿Está bien? ¿Ven? Le están calculando el diámetro. ¿Sí? De todos los subintervalos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Calculan el diámetro y de todos esos diámetros ustedes van a buscar cuál es el máximo. Ese va a ser la norma de qué cosa de la partición. Es como que acá estamos buscando la norma infinito. ¿Está bien? Entonces, todo esto lo que estamos haciendo son poner definiciones ampliando lo que ustedes ya han visto, digamos, lo que ya han trabajado. ¿Sí? Y luego están con el refinamiento, porque ustedes a cualquier partición la pueden volver a qué cosa a particionar, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace con el ejercicio, con la definición número 8. ¿Sí? Define lo que es un refinamiento, quiere decir que puede volver a particionar qué cosa, la partición que ustedes tenían al principio. ¿Sí? Bueno, y por último, ¿qué es lo que hacen? Vieron que nosotros hemos dicho de que si teníamos acá, nosotros habíamos definido la integral, pero ¿en dónde? En un rectángulo, ¿verdad? En una región rectangular. Pero hemos dicho de que, bueno, yo podría trabajar con otra región siempre y cuando yo diga, bueno, yo acá voy a separar para este pedacito esta superficie, o sea que acá voy a tener una función que la voy a llamar asterisco, o la función f de x, y, ¿está bien? Pero voy a formar una nueva función en donde para todos los valores que no pertenezcan a esta región, la función valga 0, de tal forma de generar todo ese rectángulo, toda esa región rectangular, ¿está bien? Y entonces voy a calcular la integral por dos partes. Por la parte en donde me da 0, que sabemos que la integral va a ser 0, y otra parte que va a ser la función. ¿Está bien? Entonces acá es lo mismo, está extendiendo eso, ¿está bien? Para poder calcular qué cosa es esa integral. ¿Está bien? Y la integral va a seguir siendo qué cosa. Acá ven, ponen que ustedes quieren calcular S, una aproximación para S, digamos, para la región, va a ser igual a la sumatoria. Pero ¿cuántas sumatorias tendríamos acá como K? ¿Cuántas sumatorias? N sumatorias. ¿Sí? Entonces acá tendría una integral múltiple, ¿no? Esto va a ser como N integrales que tengo acá. ¿Sí? Nada más que acá estamos simplificando notaciones. ¿Está bien? Eso es lo que está haciendo en la definición número 9. ¿Sí? Recuerden, todo lo que valía para una región rectangular iba a valer para qué cosa, para esta superficie que estaba acotada. ¿Sí?
Entonces acá también me dice de que yo puedo calcular la integral múltiple como qué cosa, como un límite. ¿Sí? Eso es lo que tengo que tener presente.